Ven. Sí, claro. Bueno. Sí, claro que sí. Bueno, lo primero. Muchas gracias por venir. Mil gracias. Yo he dicho que Pedro, la diferencia de otros osteópatas que es también médico, es decir, él ha hecho la carrera de medicina. ¿Crees que es fácil ser médico? No, lo que estamos ante una persona que se le ha apuntado muchísimo. Que sí, que lo ves joven, que lo ves enrollado, pero se ha matado a trabajar, a formarse y ahí está siendo lo que es hoy en día, el jefe de su propia clínica. ¿Vale? ¿Correcto? ¿Me equivoco? Entonces, ¿fue duro ser médico? Pero hice fisioterapia, que es una carrera también, ¿eh? También. Fijaros, es fisio, médico y osteópata. Cuando quieras, cuéntame las cosas de ti también. Sí, bueno, pues yo con 18 años me puse a estudiar fisioterapia, que es una carrera en la que trabajamos a los pacientes con las lesiones, para ayudarlas, recuperarlos, a que estén mucho mejor, a que su calidad de vida sea mejor, a que si tienen dolor puedan lidiar con él y sobre todo si tienen una lesión que les impide hacer una vida normal, pues que vuelvan a hacer su vida normal, deporte, diversión, jugar, cuando son niños, también son niños, ¿eh? A veces se firmicen, se fracturan un tobillo y hay que recuperarlo. Desde que son chiquititos, desde los bebés inclusive, la fisioterapia trabaja desde los bebés hasta los más mayores, los abuelitos mayores, trabajamos todos que tengan mejor calidad de vida y no les duelen las cosas. De fisioterapia, luego estudié osteopatía, que es una especie de especialidad en la que crujimos huesos y hacemos cosillas para que recuperemos a los pacientes. Y me di cuenta, como bien dice nuestro profesor, que éramos muy ignorantes, necesitábamos seguir estudiando, porque no sabemos nada. Y para saber solo hay dos cosas en la vida: un codo derecho, un codo izquierdo. Estudiar, ¿vale? Dedicarle tiempo y trabajo como vosotros estáis, todos nos pasó por aquí. Trabajamos los años y seguimos, estamos toda la vida estudiando. Para luego, bueno, ayudar a la gente si os gusta esta profesión a mejor de todo. Y luego estudié medicina, que acabé hace ya 11 años. Y nada, seguimos trabajando en la consulta, pues intentando ayudar a la gente con más cosas que nos da. Y hoy vamos a hablar de lesiones, un poquito de lesiones para que tengamos idea. Ahora, en esta edad que estamos, que es difícil lesionarse, pero no imposible, ¿qué cosas son las que podemos lesionar? Ha hablado nuestro profesor Pedro sobre las lesiones, sobre el aparato locomotor, yo sé que algo ha contado, ¿verdad? ¿De qué está hecho el aparato locomotor? A ver. Muy bien. ¿Qué más cosas? Músculo. Más cosas. Hueso. Muy bien. Me llamamos a Paco, ¿verdad? Sí. ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Cuando los huesos se juntan entre sí, ¿cómo le llamamos? Las articulaciones. ¿Y las articulaciones están flotando o hay que pegarlas de alguna manera? ¿Y cómo se pega? Madre mía, salir más fino ya. Está hecho. Pues todas esas cosas se pueden lesionar. Porque nos podemos caer, nos podemos torcer un tobillo, podemos jugar a un deporte y hacernos un poco de daño, podemos tener un accidente, no queremos que puede pasar y nos podemos hacer daño. Y también hay lesiones que ocurren no solo por mecanismos o por procesos que sean golpes de lesiones, a veces simplemente el uso de las articulaciones. ¿Vosotros tenéis zapatillas que con el tiempo se desgastan? Sí. ¿Verdad que sí? Se van gastando. ¿Las ruedas del coche vuestros padres tienen que cambiarlas de vez en cuando? ¿No? ¿Cómo que no? Si la usan mucho tiempo, al final las ruedas se gastan, ¿no? Igual que las zapatillas. ¿Vosotros tenéis las mismas zapatillas desde que eres pequeño? Se gastan, ¿verdad? Pues el aparato locomotor también se gasta. ¿Verdad que la gente mayor no puede correr muy rápido, ni puede saltar muy rápido, porque ya están más gastadillos? Pues eso también hay que tratarlo y podemos ayudar a que estén mejor, ¿sí? Me ha dicho que habéis hecho algunos trabajos, ¿no? ¿Sí? ¿Quién ha hecho del bloque 1? Hicimos trabajos por bloques, ¿no? ¿Cómo lo organizaste? Pues le di libertad absoluta, pero algunos, en vez de hacer una sola, hicieron el bloque entero. ¿Queréis que enseñarnos alguna y las vamos a hablar? Venga, pues, Si queréis, notamos quién ha hecho alguna lesión, algún bloque sobre los músculos. ¿Lo ha hecho músculo? Venga, cuéntanos. ¿Quieres salir? Ha hecho de ligamento. No te importa salir, ¿no? ¿Has salido bien? Sí, teóricamente Chicos, empezamos a tu nombre. Ven, cuéntanos algo así por encimilla. Sí, yo. Chicos, Contractura, interesante.
De hecho, a mí me puede dar ahora una contractura. ¿Por qué? Porque tengo una postura horrible. Cuello, espalda, hombros y piernas. Síntomas: dolor muscular, músculo duro o molestia al descanso. ¿Cómo se previene? Buena postura, calentar, estirar, beber agua y dormir bien. ¿Cómo se trata? Aplicar calor, estiramiento, masaje y descansar. Perfecto. Conclusión, venga, vale. Cuidar nuestro cuerpo y movernos bien ayuda a evitar las contracturas. Bien, le damos un aplauso. Quiero que lo entendáis, no que lo leáis, pero bueno, está muy bien. Está genial. Cuéntanos cositas. Bueno, si hablamos de las lesiones musculares, ¿veis? Lesiones musculares. ¿Cuántos tenemos? Chicos, mirad. ¡Hola! 600 y pico. Un montón de músculos. ¿Vale? Entonces, a ver chicos, lesiones musculares son todas aquellas que van a afectar a los músculos, ¿vale? Y entre otras podemos tener las que ha entendido Kevin, las contracturas. ¿Habéis entendido todo lo que son? ¿Qué me cuenta? ¿Alguien ha trabajado en la contractura con todos los que sois, no? ¿No? ¿Nadie? Bueno, no pasa nada. Bueno, La contractura, como bien ha dicho, es el músculo se acorta, se queda duro y aparece una discapacidad para mover, porque los músculos son como una camita, ¿vale? Que trabajan de un hueso a otro, de un hueso a otro, de un hueso a otro. ¿Y qué hacen? Generar un movimiento, ¿vale? Hacen muchas más cosas, pero principalmente generan movimiento. Cuando entrenamos y hacemos ejercicio, el músculo puede crecer. ¿Habéis visto esos deportistas culturistas que están fuertísimos y trabajan levantando pesas? O esos atletas que corren mucho y están muy finos. Bueno, se pueden poner fuertes, si los músculos se pueden poner más fuertes si tomas esteroides, pero eso no se debe hacer, ¿vale? Porque los esteroides te ponen los músculos muy fuertes, pero el corazón lo fastidia, el hígado lo fastidia. Todas las cosas que sean químicas hay que usarlas lo justo, ¿vale? Entonces, Déjale el pelo. Espérate. Las contracturas son espasmos del músculo que van a generar limitación, y es verdad que las tratamos con masaje, con muchas otras cosas. A veces nosotros en consulta utilizamos agujetitas finas, las pinchamos por el músculo, ¡pap, pap! Y se relaja también. Hay muchas maneras de tratar. Y aquí hay otras, ¿verdad, Pedro? Mira, claro. No muy profesional. Sí, entre otras. Pero puede servir un poco, Claro, ¿no? otra técnica chulísima es el... escuela de masaje. Esto lo utilizamos a lo largo de las fibras del músculo y nos ayuda a relajar cuando hay contractura, pero solo cuando hay una contractura o un cansancio muscular. Y como bien ha dicho Kevin, ¿cuántos puntos tiene? 10. La de ganancia. ¿Las pulsas se paran? Esto se puede utilizar, también lo utilizamos nosotros en consulta para trabajar la contractura, aparte del trabajo manual y otras técnicas. Pero las contracturas son muy molestas y pueden generar bastante dolor y limitación. Hay que trabajarle, como bien ha dicho, es muy importante el descanso, la alimentación, la hidratación, es muy importante comer bien, beber mucha agua, hacer ejercicio regular y las posturas, porque es verdad que pasamos mucho tiempo en la misma postura. A día de hoy, los adultos pasamos demasiado tiempo sentados. Muchos de los trabajos que desarrollamos, que se desarrollan es sentado, y eso al final, la musculatura acaba tensa y acaba, ¡pum!, contractura. Pero también, chicos, la musculatura puede sufrir de, ¿alguien lo ha trabajado? Roturas, igual que se encuentra. ¿Roturas fibrilares? ¿Hay alguna rotura? Venga, cuando quieras. Ven para acá. ¿Lo tienes? Oh. Bueno, luego lo ponemos, sí, la tengo. Ya, pero Bueno, no pasa le nada. tengo que salir el programa y todo. Cuéntanos qué has leído. Cuéntanos, ¿qué es una rotura fibrilar? Es cuando una fibra como que se desgarra, entonces por eso como que te da un tiro muy fuerte y no puedes caminar o así. Exacto. Vale, esas fibras musculares que hemos visto, ¿verdad? Que tenemos uniendo articulaciones, en algún momento, porque sea un gesto muy rápido o un tiro muy fuerte, las fibras tienen una capacidad de aguantar, acaban rompiéndose. Si se rompen, ¡guau! La gente dice, he notado como un pinchazo, Una pedrada, una ¿no? pedrada, como si me sintiera una piedra. Y es muy frecuente las roturas musculares en el miembro inferior. Por ejemplo, músculos como el cuádriceps, que es este de aquí, ¿lo conocéis? Vale, también uno muy conocido, como son los... Sí, la rotura es más
¿Y este cómo se llamaba? Muy bien, sí. He dicho que se acuerde de mi padre, Fernando Morán. Ah, pues bien. Fede Morán. Bien, Morán, muy bien. Son músculos que se rompen con mucha facilidad. Sobre todo si se hace deporte intenso, si no está descansado, si se está mal hidratado. Y a veces, un accidente. Yo tengo algunos pacientes que no se han roto haciendo ejercicio, sino que se resbalaron en la cocina y abrieron las piernas como una bailarina. Como Michael Jackson. Y tanto abrió, claro, el músculo no aguanta, ¿qué hizo? Se rompió. Igual que la contractura de dolor, cuando tenemos una rotura no podemos hacer nada. Vienen a la consulta con mucho dolor, parados, y suelen tener un moratón. Porque claro, romperse el músculo tiene sangre. Allá, ¿sabéis lo que son las venas en la arteria? Los tubitos por donde viaja la sangre, pues también se rompen y se sale la sangre. Entonces a veces pues, no nos matamos muy importante. Las roturas musculares necesitan mucho más tiempo que una contractura para tratarse. Y es muy frecuente verlas en deporte. También en la gente que no son deportistas. ¿Vale? Y también le dije a Daniel que no es bueno cuando se está dando seguir. Claro, obviamente Claro, si tenemos... no es nada. Pues, Si notamos un pinchacito, al principio es pequeño porque los desgarros son más pequeñitos, más microscópicos, pero si seguimos tirando, si yo cojo vuestra camisa y te pego un tirón, a lo mejor se hace un poquito más grande, pero si le doy estar tirando, al final, ¿qué ocurre? Se desgarra, ¿verdad? Pues si ya se desgarra mucho, hay momentos en que la camiseta la tenemos que tirar, ya no nos sirve, porque o la cosemos y se nos queda una cicatriz, un cosido muy grande, o a veces es difícil, porque las roturas muy grandes, a veces ya no se pueden curar fácil y se quedan rotas para siempre. Y el músculo tiene que cicatrizar y curarse como puede, ¿sí? Entonces, hemos hablado en los músculos de ¿qué? De roturas musculares, ¿verdad? ¿Cómo es tu nombre? Carlos, y de la contractura, Carlos Kevin, ¿sí? Eso es quizás lo más importante, lo más interesante que podamos trabajar. ¿Cómo podemos prevenirlo? Pues bien hemos dicho, hay que calentar bien si se va a hacer ejercicio, estirar bien, estar muy bien hidratado, bien alimentado, reposo, el sueño es muy importante, ¿vale? Y sobre todo si nos damos algún pinchazo cuando hacemos deporte, paramos y ya seguimos el próximo día. O vais a la clínica y os miro con una máquina por dentro, que se llama ecógrafo, ¿sabéis lo que es el ecógrafo? ¿Has visto alguna vez cuando las mamás le ponen la barriga cuando están embarazadas para ver al bebé? Vale, pues eso sirve para ver cualquier cosa. Y podemos ver los músculos si están rotos o no. Si están rotos hay que parar, ¿verdad, Pedro? Claro. Paramos, descansamos, recuperamos, venía al fisio y luego seguimos, ¿sí? ¿Tenéis alguna duda de los músculos? Yo tengo una pregunta. Sí, ¿Se curan solas la rotura? A ver, como todo en el cuerpo hay capacidad de curar. Si tú te haces una herida tienes capacidad de curar. El músculo se puede curar, pero claro, ¿cómo se va a curar? Puede que no se cure bien, que cure lento. Entonces, O torcido, ¿no? O torcido, o mal pegado. Entonces lo interesante es que vayáis a un fisioterapeuta que le ayude a cicatrizar bien. El fisioterapeuta, nosotros lo que hacemos es intentar dirigir al cuerpo para que cure bien. Le decimos, como un director de orquesta, cura por aquí, cura por allí, para sí, y entonces se cura. ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda de los músculos? ¿Seguimos? ¿Alguien más ha trabajado en los ¿Trabajamos más los músculos? músculos? ¿Alguien más? Nadie. ¿No? Elongaciones, ¿no? Tú los músculos. Cuéntanos cositas que no te han dicho. Bueno, he explicado cómo se rompen, cuáles se... Los grados también, ¿no? Sí, No había hablado de los grados, ¿por qué? Yo sí. Venga, háblame de los grados. Hay primeros grados, depende también del bloque, por ejemplo, el de los músculos. Y también he explicado qué músculos se rompen más frecuentemente. Vale, Vale. ¿cuáles? No me acuerdo tanto, pero creo que se rompía o sea, no me acuerdo. Las extremidades inferiores, ¿no? Sobre todo, ¿no? También. También. Muy bien. Eso sí, queréis hablar de grados, por supuesto, ya no sé cuántos queremos meter. Tú mete donde tú quieras. Los músculos más fáciles que se rompen, los más frecuentes, casi todos los músculos que se rompen son del miembro inferior. Cuádriceps, como visto, gemelos, los isquiotibiales, que es el bíceps y el semitenioso, también los aductores, los que están por dentro, ¿vale? Efectivamente, las roturas son complicadas, pero hay distintos grados. No es lo mismo darle un pequeño tirón que darle un gran tirón, ¿verdad? Entonces tenemos 3 grados. El grado 1 es un grado en el que el músculo sufre un poquito, se estira, una elongación amplia, pero no llega a desgarrarse. Es como si le pego un tirón en la camisa y suena, pero no se llega a romper la camisa. Luego haces así un Hace un poquito. poquito, la plancha, y bueno, tardamos menos en curarla, ¿verdad? Porque son un grado 1. No, 2 semanas. Sí, más o menos. Más o menos, una o 2 semanas. Depende de la elongación, pero sí, más o menos. Luego tenemos el grado 2, que es lo que llamamos rotura parcial, es decir, el músculo
se ha separado, se ha roto parcialmente, pero no del todo, quedan algunas fibras. Es decir, la camisa tiene un agujero, pero bueno, todavía el resto de la camisa me queda. Ese no hace falta coserlo y con fisioterapia, con tratamiento, se acaba pegando, se cicatriza y vuelve a hacer sus actividades. Y los grados 3 son más complicados. Son los grados en los que el músculo se rompe un montón, se desgarra, hay mucho sangrado, sale mucha sangre fuera, aquello un desastre. Entonces, claro, eso tarda más en mejorar, tarda más en curar y a veces, si se ha separado mucho el músculo, pues no termina de pegar. Ese es el grado 3 que es complejo. ¿Sabes lo que a mí me pasó? Yo con una ola me estampé con una ola y me rompí el cuádriceps. Pero no tuve a ningún médico que me dijera esto y esto. Claro. ¿Por qué? Porque éramos unos ignorantes. Ya lo sabes. Entonces, por eso estamos aquí, para que no seamos ignorantes. Claro, Que sepáis decir, creo que me he roto el cuádriceps, al médico, al físico. ¿Sabéis cuando un músculo se queda roto del todo, se queda hundido? ¿Cómo se llama esos síntomas? Como un abollado, ¿sí? ¿Sabes cómo le llamamos nosotros? Sí, es como un abollado. Le llamamos, atención, síndrome del hachazo. Como si hubiese dado un hachazo y hubiese cortado, ¿no? Y se queda claro, un hundimiento. Nuestro profesor tiene un hundimiento, por el titanio, se partió por la vida. Ok. Vale, chicos, vamos a hablar de más cosas, ¿no? ¿Si os parece? ¿Sí? Bueno, Por ejemplo, alguien vamos a hablar de lesiones de ligamentos, ¿os parece? ¿Ligamento? Venga. ¿Sí? ¿Quién habla de ligamentos? Venga. ¿Quieres salir? No te importa salir de la... Pablo, no te importa salir, tengo autorización, pero no te importa salir, ¿no? Venga. Vamos, cuéntanos. A ver. Más fuerte. Ten ahora más fuerte. Más fuerte. Este es un ligamento sano. Un ligamento es una banda fuerte que une hueso con hueso. Un ligamento nos ayuda a que las articulaciones no se muevan demasiado. Esto es un ligamento roto. ¿Cómo se rompe un ligamento? Cuando el ligamento se tira demasiado. Se puede hacer en rodilla, tobillo, hombro, etc. Esto es un esguince. ¿Qué sentimos cuando la tenemos? Dolor, hinchazón y no lo podemos mover. ¿Qué hay que hacer para que no pase? Antes de hacer ejercicio, calentar bien, ponernos buen calzado y no hacer malos movimientos. Es importante lo del calzado, ¿Qué hay que hacer para que no pase? Lo tenemos que poner en reposo. No, ¿qué hay que hacer que no pase? Lo tenemos que poner en reposo, ponerlo hielo, poner una venda, ponerlo en alto y ya está. Muy bien, muy bien. Un aplauso, bien. Muy bien. ¿Quieres hablar de ligamentos también? Venga, ven. ¿No te importa salir del micro? No, para nada. ¿Con tu nombre? De hecho, tenemos una niña que te comenté que se torció el tobillo. Luego, si quieres, te preparo aquí la mesa de operación. ¡Wow! ¡Qué pasada el programa! ¡Qué guapo! ¡Chulísimo! ¡Cantaroso! A ver, nos vamos a contar la ligamentos. Chicos, vamos, escuchamos. Las lesiones en los ligamentos engloban los daños que pueden sufrir los tejidos, que estabilizan y unen unos huesos con otros. En las articulaciones, por norma general, se produce cuando la articulación se fuerza y toma una posición antinatural con motivo de un golpe, una caída o una torsión. Depende de su gravedad, las lesiones de los ligamentos se dividen en tres grupos. El grado 1, que es cuando se rompe, pero a tamaño microscópico, que para verlo hay que utilizar un microscopio. El grado 2 se rompe, pero no termina de romperse entero, y el grado 3 se rompe totalmente.
ligamento de la rodilla, la lesión del ligamento del codo, lo del hombro y también el del pie. Ligamento de la rodilla. La distensión o la rotura se puede producir en alguno de los 4 ligamentos principales que forman esta articulación. Algunos más frecuentes son el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado Luego Carmen nos va a posterior. hablar sobre eso, ¿no? ¿Dónde está Carmen? No, sí. Carmen, Oh. Ven. el ligamento colateral medial y el ligamento colateral lateral. Aquí, esto de aquí sería el ligamento cruzado posterior. El ligamento cruzado anterior estaría aquí. El ligamento lateral, peroneo, estaría un poco más abajo, estaría aquí. El medial aquí y el menisco medial aquí. Yo me voy a hablar, los síntomas pueden variar ligeramente, depende del tendón, lesiones, pero los más característicos son dolor en la articulación afectada, inflamación en la zona lesionada, sensación de que la articulación se afloja, espasmos musculares, dificultad para moverse, problemas para soportar el peso con la articulación dañada. Vale, no, insisto que cuando salgáis, intentad defenderlo, no leerlo. ¿Vale? Os dije que el trabajo era defenderlo. De hecho, a muchos de vosotros lo he dicho, o habría puesto un 10, pero te pongo un 8 o un 9 porque lo has leído. ¿A qué os lo he dicho alguno de vosotros? Pero hay que saber de lo que uno habla. ¿Has terminado? Todavía me queda más. No, hay más gente. A ver, pues le damos un aplauso. Gracias, Adri. Un trabajo. Sí, no, es que pero no podemos leerlo todo. Muy extenso de las lesiones de los ligamentos. Bueno, a grosso modo, chicos, ¿qué son los ligamentos? ¿Qué son los ligamentos? Hemos dicho que son tejidos, ¿verdad?, que unen las articulaciones. ¿Por qué? Porque, mirad, ¿veis al señor Paco? Sí. ¿Qué le pasa a Paco? Paco está suelto, ¿verdad? Realmente, mirad, está unido porque tiene tornillos, ¿lo ves? Tornillos o alambre, porque si no, sería imposible. ¿Nosotros tenemos tornillos de alambre en el cuerpo? Pues nuestros tornillos y nuestros alambres que unen los huesos y las articulaciones son los ligamentos. O sea, los ligamentos son un tejido denso que une las articulaciones. Pero claro, chicos, si la articulación la estiramos más de la cuenta, imaginar que yo cojo a Paco y lo empiezo a doblar el codo, o sea, que hace clac, y rompo el clavo o el tornillo. Vale, pues eso no puede ocurrir, chicos. Si vamos jugando, haciendo deporte, andando por la calle y no veamos, por ejemplo, un agujero, podemos tener la mala suerte. ¿Quién es el que interior en el 15? Daniela. ¿Daniela dónde está? Ah, Daniela. Pues ir por la calle y ¡plac! Se nos tuerce el tobillo, ¿verdad? ¿Te pasó eso? Se tuerce el tobillo, se mete hacia adentro el pie y el ligamento hace así. ¿Vale? El ligamento es como una cuerda, ¿vale? Coge, Pedro, coge. Es aquí. Él es un hueso y yo soy otro, ¿vale? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Sí. Estamos tensos y entre nosotros tenemos una buena relación. Y ahora, por lo que sea, tenemos un golpe en el deporte, o pisamos mal y hacemos así. Tirón del ligamento. Si lo tiramos un poquito, no mucho, y se elonga, le llamamos que hemos sufrido un esguince o una lesión del ligamento. No, lesión del ligamento grado 1. Imaginamos que Pedro y yo tiramos tan fuerte y empieza a romperse la bufanda, ¿verdad? Se empiezan a romper fibras de la bufanda. ¿Sí? Si se rompe parcialmente la fibra de la bufanda más poquita, le llamamos grado. Imaginad que cuando Pedro y yo nos separamos muchísimo porque el tobillo se nos ha puesto en la oreja o la rodilla se nos ha torcido por dentro o el hombro se nos ha salido. ¿Qué? Bueno, se me ha salido mucho, el tirón es muy grande.
y el seballillo aquí, y la bufanda, ¡oh! Se rompe esto, me quedo sin bufanda. Si me quedo sin bufanda, se rompe, es un grado. Mirad, las lesiones del ligamento duelen muchísimo. Como bien ha dicho Pablo era, ¿no? Sí, se inflaman, generan mucho dolor y claro, como hemos separado las superficies de las articulaciones, tenemos dificultad para mover la articulación. Duele mucho, se hincha mucho y es muy molesto. ¿Qué podemos hacer? Al principio tenemos que hacer algo de reposo. Como bien ha dicho Pablo, se puede poner hielo, algo de elevación. ¿La pendiente tú? Demasiado tarde. No te preocupes, no pasa, ponte aquí. Perdón. Va. Entonces ponemos al principio un poquito de hielo, un poquito de reposo, si podemos comprimir un pelín, aunque las cosas están cambiando a nivel de ahora, ya en método Rice, ya en método Mix, ¿vale? Hay que dar algo de movimiento, no interesa inmovilizar demasiado, pero sí es cierto que hay que tener cierto reposo deportivo de actividad, es decir, no podemos coger otra vez. Si tenemos un ligamento dañado, no podemos volver a generar tensión, porque entonces es imposible que se cure. Y si se cura, se queda largo. Entonces un ligamento que es largo hace que la articulación no sea estable, que la articulación no esté bien pegada. Es más fácil que tengamos lesiones. ¿Qué podemos hacer? Pues por supuesto esperar la primera semana, un poquito de reposo, un poquito de hielo, y dar un movimiento muy suave. Y después, ¿dónde vamos, Pedro? Al fisio. Ahí estamos. Venía a la consulta y trabajamos el tobillo, mejoramos el ligamento, lo vemos con la máquina de ver, a ver cuánto de grande es. ¿Cómo sabemos que es un grado 1, 2 o 3? ¿Cómo lo podemos saber? Tenemos que verlo, pero claro, ¿tú ves tu ligamento? ¿Cómo lo ves? Necesitas algo que atraviese la piel y podamos verlo como así. No, lo hemos dicho antes. Con rayo X, las ecografías. Con ecografía podemos verlo. Con ecografía se ven los tejidos. Y con la radiografía Mirad, chicos, ¿veis? Todo esto son ligamentos, ¿vale? Un montón de ligamentos, tenemos muchísimos para estabilizar las articulaciones. Pues todo esto, para poder verlo, necesitamos verlo con una eco. Y vemos cuánto de grande es la lesión. ¿Que es pequeñita? ¡Oh, genial! Tardamos un poco en curar. ¿Que es más grande? Pues tendremos que tratar más y más tiempo. Y le diremos al paciente, ten cuidado, no te vuelva a caer, no hagas todavía de fuerte, hasta que lo recuperemos. Y una vez que lo recuperemos, ¡pum! Volando. ¿He visto a los futbolistas? A los deportistas en general, tenemos muchos y hay que tratarlos para que vuelvan a hacer su deporte. Entonces, necesitan tiempo, porque el tejido se cura solo, sí, pero si le ayudamos, irá mejor y más rápido. ¿De acuerdo? De hecho, discúlpame, fijaros lo ignorantes que éramos antes, las tendencias que había antes de curarnos, era, ¿hay que hacer el tobillo? ¡Escayola! Claro. Una escayola, y tenía una escayola ahí un mes entera. Antes, claro, la escayola. Exacto. Cuando viene 15 se Y ponía tenía el tobillo hecho un desastre, o la rodilla, no sé. se ponía una escayola para inmovilizar, para que no se moviera. Pero ¿qué ocurre si no se mueve? ¿Qué le ocurre a la musculatura si no se mueve? ¿Qué le ocurre a la articulación si no se mueve? Que pierde la fuerza, que se atrofia la musculatura, se hace más pequeñita, se hace más rígida la articulación, entonces luego cuesta muchísimo más darle movimiento. Por eso ahora hay que tener cierto grado de movilidad en la articulación, siempre que no pongas, coge otra vez, la articulación, la tensión sobre el ligamento que está dañado. Si no le ponemos mucha tensión, pues la articulación recuperará. Pero ya a día de hoy, salvo que sea una gran lesión, no se suele. Muy bien, pues esto se utiliza, ¿para qué se utiliza esto? Para que los dedos estén libres. Y su problema es una lesión, ¿no? El tobillo, ¿verdad? ¿Qué se ha lesionado? ¿Vuestro nombre? Daniela, me ha dicho. ¿Qué se ha lesionado, Daniela? Pero el tobillo es una estructura, mirad, es una estructura muy grande. Todo esto... La pata suelta. No, momento. Este es el tobillo, ¿vale? La articulación del tobillo tiene movimientos así y movimientos así. Probad vosotros a mover vuestro tobillo. Se mueve así, ¿verdad? Pero también hacia adentro y hacia afuera, ¿verdad? ¿Sí? Pues mirad, lo que ocurre es que, chicos, normalmente el tobillo, ¡pum!, se vuelca hacia adentro, ¿verdad? Que fue lo que te pasó, ¿no? Y esos ligamentos que hemos pintado ahí se separan como hemos separado la bufanda, yo, ¿verdad? Y hay un daño en ese ligamento. Vamos a ver qué es lo que le ha pasado a ella y cómo es. ¿Para qué utilizamos esto? Pues un poco para comprimir y, como hemos dicho, permite que se mueva un poco el tobillo
pero al comprimir la inflamación es menor y el movimiento está un poquito más controlado para que no estiremos más el ligamento que se ve. A ella le dolerá posiblemente de verdad. ¿Esto hizo que? Muy bien. Bueno, pues esto se utiliza. ¿Para qué se utiliza esto? Para que los dedos estén libres. Y su problema es una lesión, ¿no? Del tobillo, ¿verdad? ¿Qué se ha lesionado? ¿Tu nombre? Daniela, ¿qué se ha lesionado, Daniela? Pero el tobillo es una estructura, mirad, es una estructura muy grande. Todo esto... La pata suelta. No, momento. Este es el tobillo, ¿vale? La articulación del tobillo tiene movimientos así y movimientos así. Probar vosotros a mover vuestro tobillo. Se mueve así, ¿verdad? Pero también hacia adentro y hacia afuera, ¿verdad? ¿Sí? Pues mirad, lo que ocurre es que, chicos, normalmente el tobillo, ¡pum!, se vuelca hacia adentro, ¿verdad? Que fue lo que te pasó, ¿no? Y esos ligamentos que hemos pintado ahí se separan como hemos separado la bufanda que yo, ¿verdad? Y hay un daño en ese ligamento. Vamos a ver qué es lo que le ha pasado a ella y cómo es. ¿Para qué utilizamos esto? Pues un poco para comprimir, y como hemos dicho, permite que se mueva un poco el tobillo, pero al comprimir la inflamación es menor y el movimiento está un poquito más controlado para que no estiremos más el ligamento que se ve. A ella le dolerá posiblemente de verdad. ¿Esto hizo que? ¿De aquí? ¿Abajo? Sí. Vale. ¿Queréis saber cómo se llama? Entonces, en medicina le ponemos nombres muy largos, muy raros a las cosas, ¿bien? Como ha dicho Adrián, había hablado del ligamento lateral, del menisco, de nombres muy raros, ¿verdad? Ese ligamento se llama, ¿sabéis cómo se llama este hueso? ¿Cómo? ¿Este hueso cómo se llama? Sí. ¿Cómo? Peroné. Peroné. Y este huesecito de aquí se llama tarso. El tarso es todo, pero el hueso le llamamos astrágalo. Muy bien. Pues entonces, si un ligamento es una cuerdecita que va de un hueso a otro, se llama ligamento peroneo astragalino. Porque ahora del peroné al astrágalo. Muy bien, pues eso que lleváis. Qué guapo. Vale, pues ese ligamento, el que se ha distendido, ¡pum!, se ha separado y duele. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Tenéis que quitaros porque estáis tapando el vídeo. Que no había caído. Bueno, igual, lo estoy grabando aquí. Venga. Hacerlo mix. Sí, hago mixto. El ligamento se ha distendido. Ya. Nosotros vamos a ver cómo Agástate más, por favor. Es que estás tapando el vídeo, te estoy diciendo. ¿Cómo está? Vamos a ver cómo está ese tobillo. Ven. Mirad, lo que nosotros hacemos, aparte de trabajar un poquito el ligamento, es darle movimiento a su tobillo, ¿vale? Vamos a ver cómo está su tobillo. Se ha quedado bloqueado. Venga. A ver, chicos, ¿es posible? La agarro un poco para que pueda estirar. Cógete tú aquí. Cógete a la mesa. ¿Es posible, chicos? ¿Habéis escuchado cuando se mete la palomita en el microondas? Vale, atento a ver si sale. Déjame el pie relajado. A ver, chicos, cuidado. ¿Ha sonado clac? ¿Habéis sonado la palomita? No se me ha escuchado, ¿verdad? Madre mía. Bueno, vamos a seguir trabajando un poquito el tobillo, a ver qué tal. ¿Eso te duele? Sí, así. Ay, para. No le das cosquillas. ¿Puede ser un grado 1? Sí. Esto es un grado 1 porque mirad. Hay un poquito de inflamación, pero no hay una gran inflamación. No tenemos un gran morado, ¿verdad? ¿Cómo es tu nombre? Lucas tiene una imagen, déjamela. Mirad. ¿Veis cuando un E15 se pone muy grave? Esto es lo que he hecho Lucas. ¿Veis? Se pone una zona. Eso es un pie. Sí, claro, un pie se pone, ¿veis el morado? Porque también los ligamentos tienen sus arterias y sus venas, ¿verdad? Si lo estiramos mucho, rompemos también la arteria y las venas que van dentro del ligamento y hay un hematoma, un sangrado, ¿verdad? Ella no tiene mucho hematoma, por tanto, no debe ser un ligamento que se haya dañado mucho. Vamos a trabajar un poquito la movilidad. Mirad. Palomitas de maíz, palomitas de maíz. Un poco ahí. Claro. Esto, agáchate un poquito, campeón. ¿Has escuchado aquí? Sí. Claro. Muy bien. Vamos a trabajar también un poco el músculo que hay detrás, ¿cómo se llama? Hay dos gemelos. Y debajo de los gemelos, que son iguales, hay otro, que es el hermano pequeño que se llama, no, por detrás se llama
Leo. El sóleo. Ese no lo hemos dado. Pues ese lo trabajamos también un poco. Y lo que estamos dando es un poquito de movilidad. Es verdad que necesitaríamos la ecografía para verlo. Claro. Luego haríamos alguna técnica sobre el ligamento, si pudiéramos. Pero claro, aquí no tenemos la herramienta. Solo vamos a dar un poquito de movilidad e intentar que ese pie se mueva mejor y más libre para que te vaya doliendo menos. Porque hemos dicho que necesitamos algo de movimiento mientras el ligamento cura. ¿Cuánto tardamos en curar el ligamento, chicos? Kevin, atento. Pues por lo menos 2 o 3 semanitas, ¿vale? 2 o 3 semanas. ¿Cuándo te lo hiciste? El viernes. El viernes. Hoy es jueves, lleva una semana, más o menos, ¿no? Pues te quedan un par de días. Cuando lleguen los Reyes Magos, te traen regalado un tobillo nuevo. ¿Qué sientes, Daniela? Cuéntanos. ¿No sabes lo que sientes? Cuando me he hecho así con los dedos, Ha crujido, te ha dado risa, ¿eh? Qué risa le ha dado, ¿eh? le hago crujido. ¿Pero has sentido algo de liberación o no? Es que no lo sé todavía. No lo sabes, vale. Bueno, vamos a ver qué tal, ¿vale? Muy bien. Ponte a tu hijo, sí. Bueno, sí que se ha trabajado un poco el ligamento. Pero... Ya, hombre, claro. Es algo por encimilla, realmente, como bien ha dicho Pedro, no es la forma de tratar a un paciente. Hombre, claro. Es decir, hace falta mucho más. Faltan más cosas, pero bueno. Pero un alguito seguro que te has hecho, seguro. Sí, liberando la articulación se mueve mejor. La movilidad está mejor, seguro. Seguro. Ahora el ligamento tiene que recuperar, ¿vale? Claro. Muy bien. Qué maravilla. Tenemos de todo aquí en este colegio, ¿eh? Es que le dije, tírate por la escalera. Tírate. ¿Te tiraste por la cara para qué? No por la escalera. ¿Cómo fue tu E15? Estábamos jugando y yo estaba andando normal y te parecía así. Pero yo pensaba que era que no me había dolido mucho, que era porque pero cuando me levanté no. Ponte bien. Vale. Fantástico. ¿Qué tal? Ay, pues adiós. Un aplauso a Daniela y a Pedro. Continuamos, que nos queda unos 20 minutillos, no mucho más, ¿eh? Chicos, bueno, hemos hablado de músculo y hemos hablado de ligamento. Luego hablamos también de los músculos. Tranquila, todo a su tiempo. Ah, pues super sede. Sí, por si quieres comentar algo. No tenía educación física, tenéis esto. ¿En serio preferís ir a la educación física que esto? ¿Y si nada me lo estáis diciendo? Alucina. Vamos, alucina. Mira, dilo. Vale, hemos hablado de las lesiones de los músculos y las lesiones de los ligamentos, ¿sí? ¿Teníamos a alguien que haya trabajado las lesiones de los huesos? ¿Qué más lesiones habéis trabajado? Lesiones deportivas, fractura. Venga, ¿quieres contárnosla? ¡Hola! ¿Quieres venir? ¿Sí? Mira, ¿Cuál es tu nombre? mira, Francis. Candela. Mira, un médico, otro médico diferente a Pedro me dijo, tiene artrosis fibroscagalina, ¿vale? Y me dijo, deja el fútbol. Pues ¿sabes lo que dice? Antonio Maldonado, que es otro oficio, me derivó a él. Bueno, pues él hizo un milagro conmigo, porque me dijo, no puedes jugar nunca más al fútbol. Pues ¿sabes qué? Que juega al fútbol todos los sábados y casi todos los martes. Gracias a este señor. Vamos. Y ahora dirá por qué. No hace como ha hecho con Daniela, que hace así, no hace muchas más cosas. Continúa. Ya. A ver, chicos. ¿Te importa salir del vídeo? Vale, continúa. Podría no, sí. Cuéntanos primero las lesiones deportivas que afectan a los huesos. También nos va a hablar de las fracturas, de las luxaciones, de los procesos degenerativos. Hemos dicho, ¿verdad? Que nos desgastamos y nos envejecemos, la artrosis. Venga, cuéntanos. Una fractura, venga. Una fractura es cuando el hueso se parte en dos por una fuerza aplicada
Muy bien. Así es. Muerto. Así está. Dios. El límite elástico del hueso se limita, se rompe. Sí, bien. Muy bien, muy bien. Sigue. Y bueno, y al volverse, pues, te tienes que estar unos meses con una escayola y yendo al médico para que te vean el hueso. ¿Queréis que hablemos de esto y después seguimos con eso? Vale, me parece Vale, maravilloso. espera, También, no te vayas. habla un poquito de la fisura, que está Sí, vamos a hablar conectada con la fractura. Vamos a hablar, chicos, primero porque hay varias cosas que afectan a la articulación y al hueso. Como Candela empezó hablando de la fractura, vamos a hablar de las lesiones que afectan al hueso como tal. ¿El hueso qué es? Paco, ¿no? Pobre Paco. La pata de Paco. La pata de Paco. Hueso, chicos, el esqueleto, la dureza. Nosotros no somos gelatina, ¿verdad? Si no tuviéramos huesos, ¿qué seríamos? Gelatina. Nos caeríamos. ¿Qué hay que hacer? Huesos que nos dan sostén. ¿Y por qué son duros? Porque necesitamos vencer a una cosa que se llama gravedad. Estamos todos los días sometidos a la atracción del centro de la Tierra, ¿vale? Y eso nos hace que estemos duros. Por eso es muy importante, chicos, para que un hueso esté duro, tiene que estar sometido a la carga, ¿vale? Tiene que tener peso. ¿Por qué los huesos son duros? Son un tejido parecido al ligamento, pero con el tiempo, cuando estamos dentro de nuestra barriga de nuestra mamá, vamos formando una cosa que se llama cartílago. Ese cartílago luego se pone duro. ¿Cómo? Chicos, ¿qué tienen los huesos? Muy bien. Ese calcio hace que los huesos sean duros. Es como si tuviéramos un muñeco y echáramos el cañón alrededor. Se pone duro, ¿verdad? Pues eso. Cuando los huesos se someten, como bien ha explicado Candela, a una tensión, a un golpe, a un esfuerzo suficiente, dime. Cuéntame. Podría hablar, sí, tira por aquí para que no salga. Cuando hay mucha fuerza que afecta al límite que tiene de aguante el hueso, ¡pam!, se rompe. Podemos estar porque hemos tenido un golpe importante, porque hemos tenido una carga importante, pero a veces el hueso no tiene por qué romperse del todo, como si hiciéramos así, ¡pam!, y lo partiéramos. A veces un golpe, un traumatismo hace lo que llamamos una pequeña fisura. Dime. Sí, una pregunta. Dime. ¿Es que puedo crujirse los dedos? No pasa nada que lo haga. Ah, vale. Porque me encanta. Toda la vida se ha dicho que es malo, pero realmente tampoco es que, a ver, no hay que estar haciéndolo todo el tiempo, ¿vale? Pero si se crujen, tampoco pasa nada. Hay mucha gente, es muy malo, ya hay estudios que demuestran que no hay ningún problema. Pero, ¿qué es lo que cruje en verdad? O sea. Es que son Las palomitas que escucha, lo mismo que hemos escuchado con Daniela, ¿verdad? Lo que hay, no, sí, dentro de las articulaciones, ¿vosotros habéis abierto alguna vez un bote de tomate que está envasado al vacío? ¿Qué es el vacío? No hay aire, hay una especie de conexión o de fiebre al vacío. Entonces, si separamos la articulación, es como si abrimos un bote. ¡Cloc! Se liberan gases intraarticulares, ¡cloc! Y suena. Eso es lo que ocurre, ¿vale? Realmente es como abrir un bote de tomate al vacío. ¿Habéis visto los botes de conserva? Se abren porque por dentro no tiene aire. Si la abres, el aire entra y suena. Pues algo parecido. Se separa la articulación, ¡cloc! 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 Y suena. ¿Pasa algo si las manipulas? ¿Si las crujes? Pues no. Bueno, tampoco es interesante abusar de ello. Dime. Que no hay ningún tipo de riesgo hasta ahora. No hay ningún tipo de riesgo. te lo han dicho. Ahora, tampoco es interesante hacerlo todo el rato, ¿vale? Continúa. Bueno, chicos, lo que decíamos, si la lesión, si el golpe no es muy potente, los huesos pueden sufrir lo que se llama una fisura. ¿Qué es una fisura? Pues una fractura pequeñita. Es como una grieta, es como una grieta del hueso. O sea, no llega a ser una separación del hueso, sino que se agrieta un poco. ¿Dónde vemos muchas fisuras? Pues en golpes, en las costillas, cuando hay pacientes que tosen mucho. ¿Habéis estado alguna vez resfriado? Y toséis. No, por favor, no. Ya, no. Con los años, los huesos se ponen un poquito más débiles y si se tose mucho, pueden fracturarse pequeñitos, es decir, hacer pequeñas grietas, fisuras, que se llaman. Típica fisura frontal. Solo por Solo por toser. Sí. Incluso a veces un esguince, una caída, puede provocar que el giro sea muy fuerte y el golpe del hueso contra el suelo también lo fisure. Si el golpe es muy grande y la fuerza es muy grande, ocurre lo que ha contado Candela, que el hueso se fractura. Los huesos para pegarse necesitan reposo, eso es cierto, hay que escayolarlos
Y sobre todo muy importante, para que un hueso pegue, chicos, vosotros si habéis roto alguna vez algún juguete en casa, habéis pegado con superglue, tenéis que pegar las superficies, ¿verdad? Si están muy separados, nunca se puede pegar, hay que estar pegadito y además apretado, ¿verdad? Pues eso intentamos, que el hueso se pegue, apretamos y lo inmovilizamos con escayola. Y a veces ¿qué ocurre? Que la rotura es tan grande que necesitamos poner una placa y un tornillo para juntarlo, o un alambre para juntarlo, y hay que operarlo. Eso también puede ocurrir, ¿vale? ¿Tenemos claro la fractura? Y claro, necesitamos, chicos, mínimo 6 semanas. ¿Cuántos son 6 semanas? 1 mes y medio para que se empiece a pegar. Y por eso, como viene escrito bandera, hay que hacer radiografía, ahora sí, radiografía, otras pruebas para ver qué hueso está pegando. ¿De acuerdo? ¿Tenemos claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Candela, cuéntanos. Una pregunta, ¿la fisura se trata, no se trata igual que la fractura? Claro, la fisura, en principio no hay que movilizarla con escayola, pero sí hay que hacer reposo. Hay que dejar que el hueso termine de pegar. No le podemos dar movimiento, no podemos hacer actividad. Si la fisura es complicada, a veces hay que poner una pequeña escayola menos tiempo. Vale. Pero si no, no es necesario. Vale. ¿De acuerdo? Podemos, como la fisura, chicos, el hueso, la fractura duele muchísimo. A veces hay que tomar algún analgésico, alguna pastilla para el dolor, para ir aguantando, ¿vale? Nunca os rompáis nada, porque si os rompéis, esto es lo que va a ocurrir. Y después hay que recuperarlo, así que, de nuevo, ¿a dónde vamos? A fisioterapia. A fin, muy bien. Muy bien. Un aplauso. Espera, que Para. Ahora vamos a hablar de las luxaciones. Candela nos va a hablar de luxaciones. ¿Qué son? ¿Alguien ha hecho también trabajo en las luxaciones, no? ¿Tú? Vale. La luxación es cuando se No lo estropeéis, por favor, no. Ya. Aguantad un poquito, ven, 15 minutitos, ven. Va, ven. Nunca jamás vais a tener una charla como esta, nunca, en vuestra vida, nunca. Esto lo vais a recordar para toda vuestra vida. Y puede que os sirva para toda la vida, para vosotros y para los que os rodean. Así que, los 5 sentidos. Claro, absorber los 5 sentidos. Es un lujazo lo que estáis viviendo. No os dais cuenta, os daréis cuenta con el tiempo. Va. Una luxación es cuando el hueso que forma Venga, entra rápido y usted la hace. una articulación se va de su posición normal por algún golpe o por algo. Una mala postura, ¿no? Una mala caída. Y hay la dislocación anterior y la dislocación posterior. La dislocación anterior es que se va para adelante y la dislocación posterior es que se va para atrás. Muy bien. Muy bien. Es verdad que ya está hablando de la luxación, principalmente del hombro, anterior y posterior. Pero es verdad que las luxaciones pueden ocurrir en cualquier articulación. Por ejemplo, chicos, Escuchamos. ¿estáis viendo que yo tengo la pierna de Paco? Su articulación de la cadera está junta, está aquí y su cadera está allí, ¿verdad? Si yo tengo una articulación, sea cual sea, la más frecuente, como viene a contar Candela, ocurre en el hombro, pero si la articulación se sale del sitio, es decir, si el hueso se sale o deja de tener contacto con la articulación con la que está, a eso lo llamamos luxación. Es muy frecuente las luxaciones del hombro, en la que el hombro se sale de la escápula, para adelante o para atrás. Eso duele muchísimo, ¿vale? Porque claro, dejamos de tener unión, se han separado. Chicos, si se separan mucho, ¿recordáis qué estructura unen los dos huesos? ¿Cómo se llamaban? Los ligamentos. Si se separa la estructura, todos los ligamentos sufren muchísimo, más que con un E15, porque se separan tanto que lo normal es que se rompa la bufanda mucho. Las articulaciones se separan y eso genera mucha limitación y además no se puede mover. Si se sale un hombro, no se puede mover, es imposible moverlo. ¿Qué tenemos que hacer lo primero de todo, lo más pronto que podamos? Lo que nosotros llamamos en medicina, reducirlo. Reducirlo es, para que me entendáis, colocarlo en su sitio. Es decir, si se salió la pierna de Paco, la tenemos que volver a meter. Si se salió para adelante o para atrás el hombro, tenemos que volver a meter. Y luego, ahí sí hay que hacer un cierto reposo para que los ligamentos vuelvan otra vez y la cápsula, que es lo que vuelve a la articulación, vuelva a curarse y cicatrizar. ¿Vale? ¿Tenemos claro que es una luxación? Y ocurre cuando hay, normalmente, algún mecanismo, algún proceso de golpe, de caída, caes con la mano en mala posición y se sale el hombro. Un E15 muy potente también puede generar una luxación.
son más frecuentes ahí. Pero eso no lo puede hacer cualquiera, ¿no? No. Se me ha salido el hombro. No, la reducción... Ah, sí, venga, te ayudo. Claro, No. para reducirlo, lo normal es que haya alguien que sepa, normalmente un médico o un sanitario que sepa hacerlo, porque si se hace mal, es un gran problema, porque si no se unen bien la articulación, puede generar un problema para toda la vida en esa articulación. Que es lo que os comenté el otro día. El daño puede ser mayor. Claro. Dime. El codo, ¿a ti se te salió? Claro, y te lo colocaron. Sí, no, cuando se te salió el tirón y lo metieron. ¿No lo recuerdas? Sí, hay que colocarlo. El codo se puede salir el hombro, se puede luxar. ¿Sabéis lo que es la rótula? Sí. ¿Qué es la rótula? El huesecito este que tiene. Es que lo tengo aquí. ¿No podéis aguantaros con el baño? Con lo grandes que sois ya. Si eso se sale, también te queda... Que se cae, que se cae, que se cae, que se cae, que se cae. Tómalo, ¿sabes tomarlo? Chicos, pulsaciones, ¿ha quedado claro? Suelen un montón. Y hay que colocarla, inmovilizarla y esperar a que se recuperen, ¿vale? ¿Qué nos queda? Ahora una cosa muy importante de las articulaciones, que no son procesos, tanto las fracturas como las luxaciones, son lo que nosotros llamamos procesos traumáticos. ¿Qué es traumático? Necesitamos un golpe, una caída, un esfuerzo grande para que se produzca. En cambio, lo que va a hablar ahora Candela, que es una parte degenerativa de la articulación, depende del desgaste. Y ahí podemos hablar también de vuestro profesor. ¿Qué es la artrosis? Hace algo también, pues que, yo qué sé, Algo repetitivo, ¿no? Algo muy repetitivo, ¿no? sí, pues los huesos de tanta fuerza no lo pueden aguantar, entonces como chocan y se van desgastando. Y sus síntomas puede ser se puede hinchar un poco y Duele. duele mucho. No se mueve bien. Y te molesta para todo. Y el médico pues tendría que hacer un tratamiento. Ah, el tratamiento, guay. Genial. Muy Vale, bien. chicos, os cuento muy rápido lo que es la artrosis. Las articulaciones, sí, un hueso y otro, todos tienen encima una cosa que se llama cartílago. ¿Sabéis lo que es el cartílago? Es lo que permite que dos huesos, por sí mismos, rocen entre sí. Es como una especie de gelatina que hace que entre ambos haya movimiento, ¿sí? Ese cartílago con el tiempo se va gastando, porque igual que la zapatilla, igual que las ruedas del coche, ¿verdad? Igual que la paciencia, se va gastando, ¿sí? Hasta que te chiquilla de cuenta, ¿no? También. Exacto. Se va desgastando, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando se desgasta? Normalmente la artrosis es producto del uso repetitivo y sobre todo del tiempo. Es muy poco probable que vosotros, que sois chicos jóvenes y chicas jóvenes, tengáis artrosis. Es muy improbable. Pero si le preguntáis a vuestro abuelo o a vuestra abuela, es probable que la rodilla ya empiecen a decir: tengo un poco de artrosis. ¿Por qué? Se va desgastando y ese cartílago, que es como una gelatina que cubre el hueso, va haciéndose cada vez más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, hasta que hay un punto en que casi chocan o rozan los huesos. Y claro, el roce entre huesos es, ¿qué pensáis? ¿Que es doloroso o no? Es doloroso. No tenemos algo que lo amortigüe y entonces empieza a doler. Ese desgaste, al final, es como si la zapatilla, la suela se gastara y tuviéramos que andar por la calle sin suela y andáramos con los pies descalzos. ¿Eso dolería o no? Si pisáis un cristal, pisáis una china, duele mucho, ¿verdad? Claro, el desgaste es doloroso, pero a día de hoy, ¿qué podemos hacer? Tenemos muchas cosas para que los pacientes que cuando tienen artrosis tienen, pero lo puede contar mejor. Dolor, inflamación, la movilidad está limitada, no puede hacer una vida normal, por supuesto deporte ya no puede hacer, está complicado. Entonces, Sí se puede. sí, claro, tenemos tratamientos a día de hoy que pueden ayudar. ¿Queréis saber qué hacemos? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Vale. Pues con la ecografía miramos dentro de la articulación y vemos que hay mucho desgaste, que el hueso está fastidiado, que el cartílago está muy finito. ¿Qué estamos haciendo? Estamos pinchando la propia sangre de los pacientes dentro. Wow. Le sacamos a los pacientes sangre, le damos vuelta en una máquina,
y sacamos una cosa que se llama plasma. La sangre, si le quitamos, ¿sabéis que la sangre tiene una cosa que se llama glóbulos rojos? ¿Sí? Vale, pues si los quitamos nos quedamos con una cosa amarilla que se llama plasma. Dentro están las plaquetas. ¿Sabéis lo que son las plaquetas? Son los bichitos que hay dentro de la sangre que tapan la herida. Pues esas plaquetas son superhéroes. Dentro tienen una cosa que se llaman factores de crecimiento. Y eso, pinchado dentro de la articulación, es como si le damos comida a nuestros albañiles, que empiezan a trabajar más fuerte. ¡Oh, qué montón de comida buena me han dado! Y empiezan a trabajar y generan un poquito de cartílago, bajan la inflamación y disminuyen un poquito ese desgaste. Entonces empiezan a mejorar la articulación. Y también tenemos luego otra cosa que se llama ácido hialurónico, que es una especie de gel, como aceite. Cuando dos articulaciones, como si fuera una bisagra en una puerta, le ponemos el ácido hialurónico y deja de crujir. El cartílago, que es esa gelatina, se pone un poco más gordita, como una esponja que la llena de agua, y entonces conseguimos más movilidad. Esas son algunas de las cosas que hacemos para mejorar la articulación. Sí, todo eso me lo puso a mí el médico me dijo, haz otro deporte. Y yo, ¿qué quieres que haga? ¿De banca o a la carta? O a la carta o al pádel, que es más agresivo todavía? Y no, y entonces fui a él y me dice, llama palabras personas, tiene el pie de una persona de 70 años. Pero aún así, vamos jugando. Luego, cuando ya no tiene solución con tratamientos más conservadores o más fáciles, en algunos casos, cuando hay artrosis, por ejemplo, de una rodilla o de una cadera, como la que hemos visto de Paco, pues no sé si lo habéis visto, lo habéis escuchado, lo que se hacen es operarla y se ponen prótesis. ¿Qué es una prótesis? Es algo artificial que ponemos en lugar del hueso. Se ponen de metal, normalmente titanio, ¿vale? Se colocan en el hueso de la rodilla o en el hueso de la cadera unas que son de metal para sustituir el hueso que ya no funciona. Hablando de prótesis, ¿te parece que estamos terminando que hablamos de Cristina? Le damos un fuerte aplauso a Gabriela. ¿Quieres salir? Pasar, ¿te importa salir? ¿Te importa salir? No, pues venga, adelante. Mira, nos va a contar. Veríamos coser de Chenó, ¿verdad? Va fuerte el niño, venga, va. Hermano. Venga, vamos. Estamos terminando, bien. Porque dijo que nací con mucha bolsa y volver a la mujer nací con la espalda con una escoliosis. Vale, cuéntase, claro que... Mirad, chicos, en algunos casos eso ya no es tanto una lesión deportiva, porque no es dependiente del deporte, a veces tiene un componente que no sabemos. Los niños nacen y hay una parte que es genética, es decir, que va, ¿sabéis lo que es genético? Es decir, nuestro ADN, sí, digamos nuestra receta de cocina, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia receta, y nuestra receta de cocina a veces pues tiene algunas partes que no son de lo mejor. A veces salen cosas, pues, igual que tenéis los ojos marrones o el pelo rubio, a veces puede ocurrir que tengamos escoliosis, que más flexibilidad. Y lo que ocurre es que no tanto cuando nace, sino con el crecimiento, ¿vale? Chicos, ¿qué ocurre con la columna? La columna normalmente es, mirad, Deja esto tranquilo, vas a hablar cuando te digo. ¿vale? Una columna es recta, ¿vale? Si miramos de frente, ¿veis? ¿Veis? Chicos, mirad. La columna, ¿la veis? Si la miramos de delante es recta, ¿verdad? ¿Qué es una escoliosis, chicos? Cuando uno empieza a crecer, ¿cuántos años tenemos? ¿Estamos? 10. A partir de los 9, 10 años, puede ocurrir que conforme vamos, porque vosotros no sois así de alto, a que no nacisteis así, el hueso también crece. Además de romperse, tiene capacidad de crecer. ¿Sí? Yo tengo una cosa aquí que me sale para afuera y mi padre la tiene muy bien. Claro, pues eso se llama pectus carinatum. A ti te sale para afuera, ¿verdad? Y a tu padre para adentro. Se llama pectus de pecho excavado, que está excavado para adentro, o carinatum, que es para afuera. Pero eso es algo que también puede ocurrir de manera normal. Este hueso, ¿cuál es tu nombre? No. ¿Noah?
este hueso, que se llama esternón, o se hunde o crece para adelante. También se puede trabajar con corsés, cuando lo tienen muy para adelante. Si no está muy para adelante, no se puede. Pero bueno, vamos a la escoliosis, chicos, que ya vamos a terminar. Prometo que no canso más. La columna, ¿la veis? ¿Sí? ¿Qué ocurre cuando crece? Que se va torciendo. Y en lugar de crecer recta, crece un poco torcida. ¿De acuerdo? Por eso, ¿qué hacemos? ¿Tú se lo quieres contar? ¿Esto qué es, chicos? ¿Sabéis lo que es esto? Un corsé, ¿vale? ¿Y para qué lo colocamos? Intentamos moldear la espalda. Si está ligeramente torcida para acá y para allá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarlo de manera que corrija. ¿Veis que hay estos agujeritos? Esto le llamamos ventana. En las ventanas ponemos la zona que está hundida para este lado. Y en la zona del plástico es la que empuja para corregir la curva. ¿Vale? Entonces ella en concreto la tiene así, está su espalda por detrás, tiene que tener una curva así, doble compensada, que se llama. Una curva doble. ¿Y qué hacemos con esto? Pues lo lleva ¿cuánto? Ah, ayer empezaste. Vale, y empieza a usarlo todo el día, ¿verdad? Prácticamente. Es un poco incómodo, pero claro, mientras crecemos necesitamos, es como si todo el día lleváramos en ella, con permiso, ¿verdad? Una mano puesta aquí y otra mano puesta aquí, para que enderece la curva y siga creciendo, porque todavía os queda que crecer por lo menos 3, 4, 5 años más, la columna vaya creciendo, crezca. ¿Habéis visto los árboles que a veces le ponen una cuerda para que no se tuerzan? Sí. Pues intentamos colocar una cuerda para que no se tuerza esa columna y cuando crezca recta. ¿Sí? Y no torcida. ¿Qué ocurre si crece muy torcida? Cuando pasen los años y estamos mayores, pues la espalda le podrá doler. Entonces lo ponemos para evitarlo. Además, tendrá que hacer mucho ejercicio porque es muy importante que la musculatura, que son las reales cuerdas que nosotros tenemos, tiren correctamente para intentar que crezca el tronco. ¿Sí? ¿Y cuánto va a tener eso más o menos aproximadamente? Depende de la evolución, pero obviamente esto se tiene 22 horas al día para ducharte y para hacer los ejercicios prácticamente. Sí. Y por lo menos 2-3 años, si tienes 10, 13 por lo menos. Y luego ya se quita y sí, cuando se mira el crecimiento, cuando se van haciendo placas para ver cómo va el crecimiento del hueso, cuando el crecimiento más o menos está reducido, cuando el crecimiento se va parando ya se puede quitar si hay una corrección. Bueno, creo que es una gran escoliosis, no lo parece, ¿no? Pero bueno, de esta forma hay que hacer. Porque si te dejas, claro, la gravedad que hace, tira para abajo, ¿verdad? Entonces, si no estamos creciendo torcidos, pues seguimos creciendo torcidos, cada vez más y acabas con dolor de espalda, parece. Entonces, es un poco pesado, pero es necesario. Por desgracia, ahora no tenemos otra cosa que hacer. Muy bien. Prefiero con este tipo de lesiones. Muy bien. Pues mirad, si os parece un turno de preguntas muy rápido, ¿os parece? ¿O creéis que hay alguna lesión que ha faltado? O yo creo que no hemos hablado del ligamento del tendón hemos hablado. De los tendones. ¿Alguien ha hecho algo de tendón? ¿Algo? Estos son los tendones. ¿Alguien ha hecho tú de los tendones? ¿Quieres salir contando algo? No lo has leído. Lo has leído, que te dije, no lo leas. Bueno, pues cuéntanos un poquito sobre los tendones algo. Los cartílagos, sí. Los tendones. Los tendones ya sabéis que es esto de aquí. Es algo que parece hueso, pero no es hueso. Mira, se pone duro cuando aplico la fuerza. ¿Sí? Mira, chicos, todos los músculos hemos dicho que mueven los huesos, ¿verdad? Necesitamos para mover los huesos, ves que los músculos los rojos, ¿todos conmigo? Para llegar al hueso hay una cosa blanca, ¿la veis? Esto blanco, estas fibras blancas, le llamamos tendón, es el final del músculo que se engancha al hueso. Wow. ¿Esto de qué se engancha? Le damos un aplauso a Cristina, muchas gracias. Sí, claro. Los tendones son como cuerdas que se cogen. Dame la mano, Pedro. Yo soy un tendón, yo soy un músculo, yo soy el tendón y Pedro es el hueso. Si yo, que soy el músculo, doblo, puedo mover a Pedro a través del tendón. Ese tendón, que es esta estructura, también puede tener lesiones, ¿verdad? ¿Sí? A eso le llamamos el tendón, sí, pero a las lesiones le llamamos tendinitis o tendinopatía. Muy bien. Wow. Muy bien. ¿Qué ocurre con un tendón? Pues que igual cuando se sobrecarga
trabaja más de la cuenta, se esfuerza o tiene un golpe, se puede inflamar y se puede romper también. ¿Qué tenemos que hacer si forzamos mucho el tendón? Reposo, ir al fisio y cuidarlo. Es muy importante para mejorar las lesiones del tendón tener buena flexibilidad muscular. No sobrecargar mucho la articulación haciendo un gesto repetitivo. Si tenemos molestias, como pasaba en el músculo, en el tendón, que son esas cosas que os digo, que claro, en la mano hay muchos tendones. Todos los tendones de la mano, ¿veis cómo se mueven? Son los cablecillos. Si hay dolor o hay molestia, hay que parar y ir al fisio a revisar, ¿vale? Porque los tendones también, cuando se inflaman, duelen, se limita la movilidad y son pesados. Son lesiones también un poco pesadas, que tardan mucho en mejorar. ¿Vosotros llegasteis a conocer a Rafa Nadal? Sí. ¿El tenista? ¿Conocéis al tenista Rafa Nadal? Sí. Uno que ganaba muchas veces. En Roland Garros. Vale. Pues Rafa Nadal tuvo una lesión del tendón rotuliano. Y estuvo un año sin poder jugar al tenis. Imaginad lo pesadas que son las lesiones del tendón. Y tuvo muchos tratamientos. ¿Sabéis cuál fue el que le salvó? Volvió a jugar al tenis. El mismo que le hemos hecho a Pedro, pero dentro del tendón. No, el plasma. Pincharon plasma adentro y los albañiles se pusieron a trabajar, curaron el plasma, curaron el tendón y volvió a jugar al tenis y volvió a ganar un montón de cosas. Por eso fue a mitad de carrera. Así que chicos, con los tendones igual. Se van a inflamar, se van a lesionar, hay que tener cuidado con ellos. Reposo al principio y por supuesto revisarlo. Bien, para un turista pregunta, un turista pregunta rápido, ¿alguna curiosidad de algo? ¿No tenéis ninguna curiosidad? No. Vale, te sale sangre, te pega un balonazo, te sale sangre, ¿qué haces? Con la nariz. Lo primero, comprimir, ¿vale? Eso Pablo lo sabe muy bien. Pero escúchame, todo el mundo dice la nariz para arriba, ¿verdad? No. Abajo. ¿Vale? Va para arriba, traga sangre y además favorece que, claro, que el sangrado sea mayor. Entonces, la nariz para abajo, en todo caso, si sigue saliendo, que vaya para abajo, no para atrás, ¿de acuerdo? Se puede poner algo de hielo una vez que ha pasado el golpe y esperar a que se corte, porque claro, ¿por qué se corta la sangre, chicos? Ahí estamos. Las plaquetas, claro. Eso es, las plaquetas hacen un tapón y para sería así. ¿Vale? Más preguntita. Dime. ¿Cuál ha sido la lesión más difícil que has tratado? La más difícil que he tratado. Buena pregunta, muy buena pregunta. La de Pedro. No, la mierda, no. No, bueno, no es porque he ido bien, pero bueno, los procesos degenerativos son fastidiosos. Pero te diría que algunas lesiones de la columna, ¿vale? Mirad, ¿veis esto? Mirad, muy bien. ¿Veis la vértebra? Entre medio hay una cosa que se llama disco, ¿lo veis? ¿Y veis lo que está aquí rojo? Vale, pues esto se llama hernia discal. El disco se rompe y eso es una lesión bastante difícil de tratar y son muy dolorosas y muy pesadas. Pero vamos, tratamos muchas de mucho tipo, pero quizás las hernias discales son las más pesadas. Más difíciles. Es que no puedo contar todas las lesiones que hay porque no nos da tiempo, son muchas. ¿Qué más preguntas tenéis? ¿Nada? Dime. ¿Has tenido alguna lesión y te la has tratado tú? Sí, muchas. Y yo, a ver, las que puedo tratarme las trato. Por ejemplo, pincharme y esas cosas las hago yo mismo. Pero cuando tengo que moverme el tobillo, moverme ciertas cosas si no puedo, mis compañeros me ayudan y me tratan también. Sí. Dime. A ver, chicos, escuchad a vuestra compañera. ¿Cómo se pega qué? El músculo, a través del tendón, el músculo es como la fibra roja, ¿vale? Luego se transforma en el tendón, que es como el cable blanco, y eso acaba uniéndose al hueso. ¿Vale? Uniéndose al hueso. Digamos que... Me he perdido la lesión más grave. Es una hernia discal. Ah, una hernia, vale. Las hernias discales pesadas son bastante pesadas. Y me pregunta, ¿cómo es tu nombre? María. ¿Que cómo se pega el tendón al hueso? Buena pregunta. Realmente no es que esté pegado como si fuera pegamento. La realidad es que el tendón está hecho de una serie de un tejido que conforme se acerca al hueso se va transformando en hueso. Es decir, no hay una cosa que termina y empieza, sino que continúa. ¿Vale? Es una continuación. El tendón está hecho de una fibra de tendón y luego se transforma en fibras de hueso que se calcifican. Entonces es como una continuación. ¿Vale? Es un poco así. No está pegado. Por tanto, si se rompe, es verdad que necesitamos volver a atornillarlo con un tornillo al hueso.
para un tendón que se rompe de aquí, que se corta aquí, se despega, necesitamos con un tornillo pegarlo, porque esa continuidad se rompe. ¿Vale? ¿Alguna preguntita más? Sí. Venga, ya la última. Más o menos, ¿cuántos clientes y cuántos pacientes tienes al día? Al día yo. Oh, buena pregunta también. Yo en mi agenda veo unos 10, pero luego vemos de mis compañeros, o sea, entre todos los que vamos a la consulta, o los que veo yo, todos los que vemos todos, pues a lo mejor ahí entran todos los días unas 60, 70 personas. Claro, que son muchos. Ten en cuenta que él es único, él es... Sí, luego tenemos un equipo, Luego tiene un equipo detrás. tenemos muchos compañeros En fin, él es el que marca más goles, pero luego tiene a su defensa. Claro, yo veo unos 10 y yo veo que mis compañeros se ven unos 8 o 10 cada uno, entonces si son 6, pues son unos 50, más la gente que viene a otras cosas, son unos 60 pacientes al día. Y sepáis que es un lujazo que haya venido, porque os lo he dicho antes, su agenda, y no es mentira, es para el 2027. Ah, yo quiero una cita contigo. 28. Ah, ya está. ¿En serio? Si a lo mejor me muero. Hombre, ya, por eso tenemos el equipo, que estamos velando. 2028, Pues necesitará menos 27 personas. Bueno, somos 7 ya. Si a lo mejor cuando quita la cita. No, perdonad, también para que sepáis cómo es la dinámica de que él es el jefe, ya sabéis, ¿no? El que lo ha montado todo junto con su hermana, que también es la que lo lleva todos los papeles y las citas y tal. Bueno, y aparte que también es especialista, ¿no? Tu hermana. Tiene nutrición también, pero ella no, la parte nutricional ya toda la parte administrativa. Luego tenemos un socio que se llama Juan Carlos, que es el fisioestópata, y ahí son 2 fisioestópatas. Está María, está Sofía, está Irene, está José Ángel. Sí. Pues que sepáis que a lo mejor le trata a algunos de sus otros trabajadores que él tiene y él luego se pasa unos 5 o 10 minutos o algo, que eso es importante que lo sepáis. Es decir, que él también vela por la salud de todos sus pacientes. Intentamos verlo a todos, claro. En la medida posible. medida Ten en de- cuenta de- que él no se puede multiplicar, él es una persona nada más. Sí. Venga, más preguntitas. ¿Cuándo abrí la consulta? Yo empecé a trabajar en consulta en el año 2007. A la 2007 Cerca de 20 años. 20 años en la consulta, sí. Cerca Claro, de 18 cerca de 18 años en consulta, pero yo llevo trabajando desde el 2004. 18 años. 25, 24. Tengo 42. Bueno, ¿alguna cosita más? ¿Tú quieres? ¿No? Le damos un fortísimo aplauso. Voy a hacer una sola Venga, poner una foto con el médico. No lo dejar la silla para después. Ahora Pedro. Las sillas pueden esperar. Ponelo, ponelo. Claro.